Bueno. Voy a tener que volver a contar eso. A ver. Hola clase, estamos acá en un nuevo video de este tema, mi primer video de este canal. Eh, Voy a hablar sobre el tema del no por o el contenido de adultos. ¿Qué, qué- cómo fue mi experiencia con esto? Pues les voy a contar el resumen de toda mi historia, porque bueno, el video que había grabado antes pues duraba media hora y yo no quiero que este video dure mucho y les voy a contar algo corto y pues bueno, les voy a contar. Ya, no me vengo con rodeos y bueno, todo comenzó en 2019, ¿no? Primero fue por curiosidad y luego fue más y más y más hasta que fue parte de mi día, ¿no? Luego pasó la noche, luego pasé a verlo en las noches, nada más en las noches, después de ir al colegio, hacer mis tareas y todo eso. Lo veía por curiosidad, pero luego lo vi luego se volvió un hábito en mi vida, un hábito malo, claramente. Y, des- y después de eso, y después de eso pasó el 2020 y empeoró la cosa. No comencé solamente a verlo en las noches, sino también en la mañana, en la tarde, todo el día. Y empeoró mi relación con mis padres. Estuve mal, estuve muy mal en ese momento y no sabía del problema en el que yo estaba metido. Así pasó hasta 2024. Bueno, literalmente sí pasó hasta 2023. Bueno, 2023 fue cuando, bueno, decidí hacer lo que es el desafío, este reto llamado, este reto llamado NoFap, septiembre sin Fap, el típico reto ese. Entonces comencé a hacerlo y no duré más que casi 2 semanas, porque de ahí caí, me desmotivé y... Pero ¿qué error fue el que hice en ese momento? El error que hice en ese momento fue, bueno, el error que hice en ese momento fue ver eso, seguir viendo eso, pero no tocarme. Algo que fue un error completo. Bueno, la cosa es que en ese tiempo, desde 2019 hasta ese año 2023, yo seguía siendo el mismo chico tímido, inhibido, callado, que no sabía expresarse delante de las personas. Era una persona así, era callada, no hablaba con nadie, no porque no quería, porque no se me daba, porque me sentía avergonzado por eso. Y más con este problema lo empeoraba aún. Entonces, bueno, lo hice, aunque con errores. De ahí seguí haciéndolo con los mismos errores de siempre. Con los mismos errores que hice al inicio, que fue seguir viendo eso, pero no tocando. Seguir viéndolo seguir viendo ese contenido todo feo, todo, todo asqueroso que es esto. Así pasé hasta 2024, ¿no? Que fue cuando me pasó algo malo, ¿no? Algo malo en mi vida, algo que... Entonces, es que me están interrumpiendo, discúlpenme, tuve que hacer una pequeña pausa y en ese momento, discúlpenme, de verdad. Bueno, pasando ese momento, llegó 2024 y pasó algo muy malo, como les conté. Lo que pasa es que, bueno, justo pasaron dos problemas enormes en mi vida. Dos problemas enormes. Lo que pasó es que, bueno, un familiar mío cercano se puso enfermo muy mal. Lo llevaron al hospital. Y en ese mismo día, un día antes de eso, había baneado a alguien de Twitch, ¿no? Típico, hacía mi directo de Minecraft, así de PvP. Y un amigo lo había baneado
a un usuario, ¿no? Ese usuario no sé, se resintió y comenzó a acosarme. Comenzó a molestarme en mi teléfono, no solamente a mí, sino también a mis familiares ahí. Eso me preocupó bastante, nunca me había pasado algo así, por eso no supe cómo reaccionar. No tenía ganas de salir, no tenía ganas de hacer nada en ese momento, ni siquiera, ni en unos cuantos días se me pasó, porque el tipo seguía acosando. Y para rematar tenía que ir a ver a ese familiar y cuidarlo de que no le pase nada en el hospital. Tuve que hacer eso, ¿no? Durante 3 meses. Estar pendiente para que no moleste, bloqueándolo a ese tipo. Para remate estar pendiente de cuidar a ese familiar que está en el hospital. Y al mismo tiempo haciendo eso. Después de eso pasaron 3 meses, ¿no? Le dieron de alta a ese familiar y justo el tipo también me dejó en paz. Justo el tipo me dejó en paz. Entonces, ¿qué fue lo que hice en ese momento? Pues traté de recuperar algo de mi vida porque reflexioné y dije, bueno, posiblemente esté solo en esta vida porque no tengo ningún amigo, porque bueno, había perdido amigos también en parte por no saber cómo reaccionar ante esa situación, pero sobre todo porque bueno, no me ayudaron tampoco como debía, porque seguro tampoco supieron cómo reaccionar. Ahora los entiendo, pero bueno, es un tema que ya pasó. Y disculpen, los perros están ladrando, hay un montón de bulla de fondo, lo siento mucho. No quiero que este video salga mal, pero las circunstancias no son tan buenas en este momento, pero no me van a hacer parar. Quiero contar mi vida. Entonces, bueno, pasó todo eso y llegó el mes de julio. Justo cayó en el mes de julio. Un día estaba ahí viendo un video ahí. Bueno, viendo un video no, sino que había caído viendo esa cosa asquerosa. No por otra vez viendo, porque había caído bastantes veces desde el momento complicado ese que había sufrido en esos 3 meses, como les digo. No lo digo para victimizarme, sino lo cuento como anécdota, para que sepan algo ustedes de mí, ¿no? Después de eso, bueno, caí, fui a ver a YouTube para ver otro video motivacional para tratar de recuperar la racha, dizque la racha, pero haciéndolo mal, ¿no? Viendo no por, pero no tocando. No sabía que el problema real era el no por. Entonces fui y vi un video, bueno, en la miniatura llamaba mucho la atención. Lo vi. En ese video pues me identifiqué mucho con lo que decía esa persona porque bueno, teníamos algo en común. Ambos al inicio éramos tímidos, inhibidos, no teníamos a nadie. Bueno, en mi caso yo no tenía a nadie, pero él tenía amigos, pero bueno. El tema es que eso era lo que teníamos en común. Tímidos e inhibidos, callados. Entonces, después de ver ese video, no sé, hubo una mezcla de emociones. Me sentí identificado, que me di cuenta del problema que yo estaba teniendo en ese momento, que era la adicción al consumo de eso. Al consumo de eso. Disculpen que estoy un poco mal de la garganta, pero igual lo quiero contar. No quiero que esto se quede en el olvido. Bueno, después de que ver ese video y se me trajeron emociones y también me di cuenta de la adicción en la que yo estaba, y me di cuenta también del error que estaba cometiendo,
que era ver esa cochinada, esa cosa asquerosa durante bastante tiempo. Entonces decidí comenzar la tarea de tratar de dejar eso. Fueron 3 días en primer lugar, no fue inmediato, fueron 3 días. Durante esos 3 días, ¿sabes cómo me sentí? Me sentí mejor que nunca. En resumen, me sentí como una persona de nuevo, me sentí, ¿cómo te lo puedo decir? Más humano. Me sentí como un hombre, me sentí como alguien vivo, una persona, como un ser humano de nuevo. No me sentí ya como esa persona, ya no me sentí como el tímido e inhibido, me sentí más confiado de mí mismo. Pero caí vuelta. Pero en ese momento dije, no me voy a rendir. Yo voy a seguir con esto porque he decidido hacer la tarea de dejar esto. Porque sé en mi interior que es un problema para mi vida. Eso es lo que yo me dije y seguí. De 3 fueron 3, otros 4, alguna vez que 5 días. Pero seguía ahí, seguía constante. Durante ese tiempo mi confianza aumentó bastante. Bueno, no bastante, un poquito, poco a poco. Un poco. Poco a poco ha sido la cosa, no ha sido fácil. De ahí pues hubo un tiempo que igual tuve una pequeña recaída de 2 días y vi un video más que había subido ese mismo youtuber del quien yo había visto por primera vez ese video y que me hizo replantearme, ¿no? Como le conté antes, bueno, vi otro video del mismo tipo, del quien yo me identifiqué, y habló sobre la fe y creer en uno mismo, ¿no? Y ahí me di cuenta que yo no creía en mí mismo, que yo no confiaba en que yo iba a dejar esto, que yo iba a dejar de ver esa cochinada, esa porquería, esa cosa asquerosa. Yo mismo no me creía capaz. Entonces me replanteé la idea, dije, yo sí soy capaz. Comencé a poco creerlo. Y para reforzar esa idea, lo que yo hice fue, si soy tímido e inhibido y no tengo ninguna persona, voy a hablarle a una persona. Ese día justo estaba ayudando en el trabajo a mi padre y pues lo que hice fue hablarle a la chica de al lado. Hola, ¿qué tal? Así. Pensé que se iba a burlar. Tenía ese pensamiento todo raro, ¿no? De que se vaya a burlar de mí. Seguro de la forma en la que hablo, seguro se va a burlar. No lo sabía. Pero la verdad es que lo que pasó fue todo lo contrario. Me cayó bien. Y normal. Después de hablar ya no me sentía nervioso. No me sentía avergonzado tanto como antes. Ya tenía un poco más ese proceso de esa confianza. Y desde ese momento también ya dejé de pensar en lo que eran las rachas. Porque en sí el hecho de cambiar tu vida, tratar de cambiar tu vida y dejar de consumir esa cosa asquerosa que es el no por o el contenido para adultos. O el contenido para adultos lo estoy diciendo en voz baja porque, bueno, no sé si se escuche bien, pero es lo que estoy haciendo. Lo voy a sacar un poco más, por si no se escucha. Bueno, después de eso, después de haber hablado con esa persona, un mes después comencé a hablar con otra. Aunque yo seguía cayendo y seguía levantándome, ya estaba comenzando a tener un progreso en eso, en esos temas. Y le hablé a otra persona y obtuve su número normal, hablamos. Luego de eso, así fue de la mitad de 2024 hacia finales de año. Y de ahí pasó un año nuevo, ¿no? Aunque el proceso que había conseguido en ese entonces era poco, era algo, por lo menos era algo. Era algo que nunca había sentido antes, sentirme feliz, incluido, tener una felicidad genuina
Luego después de ese año llegó 2025, año nuevo, y bueno, ese año sí que fue el gran cambio. Ya con el conocimiento y con la pequeña experiencia que tuve durante esos meses, pues lo usé para reforzar el cambio. Seguí constante, no paré desde el momento que me identifiqué con ese tipo en ese video y habré encontrado emociones y hasta inclusive llorar en ese año 2024, después de todo lo que había pasado. Lo que hice fue seguir constante y nunca rendirme. Eso fue lo que siempre me decía diariamente. Aunque caiga no me rendiré y me seguiré levantando, eso me decía. Y así, hasta que conocí a otros dos amigos y comencé a hablar con ellos. Me invitaron a salir y y de ahí cuando fui allí vi a personas ahí y comencé a hablar con ellos. Y pues se han vuelto mis amigos. Obtuve amigos. Obtuve amigos después de cuánto tiempo de no tener a nadie. Literalmente a ningún otro amigo. Antes tenía solamente a uno, pero es una persona que paraba ocupada, ¿no? Y bueno, con una sola persona no bastaba para todo, ¿no? Y para el remate no salía mucho de casa en ese entonces. En cambio, en ese año 2025 sí salía, comencé a salir más. Y ahí mi confianza poco a poco, al estar hablando con esos nuevos amigos que comencé a obtener, mi confianza comenzó a aumentar más todavía. De poco que aumentó en ese año, en el año 2024, en esos pocos meses, en el año 2025 aumentó bastante más. A tal punto que bueno, llegaron las clases y pues fui a la clase y decidí de una vez por todas hablar con alguien, ¿no? Hablé con el que tenía al lado, le dije, oye, para ese grupo, ok, me dijo. Ahí nos comenzamos a conocer, me cayó bien, otro amigo más a la lista, dije. Bueno, de ahí conocí a otros más, normal, todo bien. Me comencé a expresar ya no así tímido, calladito, inhibido, avergonzado, no, no, no. Acá la cosa era diferente, ya era alguien completamente nuevo, literalmente. Había renacido de las cenizas. Y poco a poco, al estar dejando de ver esa porquería, esa cosa asquerosa, me dio la confianza para cambiar mi vida por completo. ¿Qué hubiera pasado si yo no hubiera dejado eso? Seguiría tímido, inhibido, no hubiera tenido a nadie, a ningún amigo, no hubiera salido de casa, seguiría dentro de casa, seguiría estando más tiempo en casa. Pero bueno, el cambio se dio, ¿no? El momento del cambio se dio. El desarrollo de personaje, como dirían algunos, fue poco a poco, ¿no? No fue de un día para otro, fue poco a poco, fue un proceso, es un proceso el cambio de vida que uno tiene que tener. Bueno, conocí a más personas, tipos, siempre digo tipos. Conocí a más personas o tíos, como le dicen ahí en España. También estuve hablando con una amiga ya, seguí hablando con una amiga que también sufría de adicción, pero a los Monsters, o sea, esa bebida energética. Pero bueno, no era tan malo como mi adicción a lo que era el no por, ¿no? Entonces bueno, seguí siendo constante, aunque yo caía, seguía levantándome. Y hubo un tiempo en el que ya literalmente aguantaba una semana sin ni siquiera pestañear. Pero aún así caía, y yo no quería caer. Entonces yo pregunté, ¿por qué caigo? ¿Por qué estaba cayendo? Entonces, bueno, seguí con eso, aún con la incertidumbre, con la pregunta de por qué sigo cayendo. Ya no era el mismo tímido e inhibido que estaba, ¿no? Era una persona completamente diferente, gracias a que yo
me di a la tarea de iniciar este cambio. Yo me di a la tarea de iniciar este cambio. Yo fui el que dije, voy a comenzar este cambio. Si no hubiera dicho eso, si yo hubiera dicho, bueno, no me importa, sigo viendo esa porquería, ¿qué hubiera pasado? ¿Cómo estuviera yo al día de hoy? Mal, mal y peor todavía. Ya era todo un adulto ya era una persona completamente diferente. Y bueno, pasó al siguiente ciclo, ¿no? Ahí conocí a otras personas, conocí a una mujer, una amiga. La ayudaba porque era amable, claramente, no por otra cosa, ¿no? Y bueno, yo ya no veía a las mujeres con esos ojos, ¿no? De que antes cuando yo estaba adicto, en esos 5 años que estaba adicto, yo a las mujeres en la calle no las veía igual, las veía como eso, ¿no? Como como un objeto de placer. Pero después de ese cambio que tuve de un año, cambió todo eso, ya no las veía así, las veía como uno más, como yo tenía que verlas desde un inicio, como personas, porque también son personas. Y me di cuenta de los errores que tenía. Y bueno, al expresarme ya de mejor manera, ya no me sentía avergonzado de mí mismo. Me sentía lo contrario, me sentía bien conmigo mismo, aunque seguía cayendo. Y eso aún me hacía sentir mal. Pero ya me desenvolvía de una mejor forma, mucha mejor forma. Y que incluso, bueno, salí a exponer y expuse yo solo normal. Como si estuviera hablando así contigo, ¿no? Literalmente. Hasta yo mismo me sorprendí de lo que fui capaz de hacer, algo que yo no hacía antes. Yo antes avergonzado exponía, porque era muy tímido, muy inhibido, era callado. Pero, pero después de ese cambio de un año, de dejar de ver esa cosa asquerosa y poco a poco tener más confianza de mí mismo, logré hacer lo que era impensable para mí yo del pasado. Y bueno, de ahí pasamos hasta el día de hoy, ¿no? Me va bien, más o menos hasta ahora me va bien. Habrá algunos momentos malos, habrán algunos momentos en los que yo me sienta mal, triste, eso, pero eso no me va a hacer parar. Nunca me voy a rendir. Y eso tú también tienes que decírtelo. Disculpen, tuve que interrumpir, tuve una interrupción, así que volvemos a lo que he estado diciendo, lo que he estado contando. Bueno, ya, el cambio comenzó en 2024, ahí a mediados, y pasó un año, ¿no? De ese momento, desde que inicié el cambio realmente. Entonces, me pongo a reflexionar y pienso, este cambio ha sido muy importante en mi vida, ¿no? Si no hubiera sido por esta decisión de cambiar de verdad de esto, de mi vida, de cambiar mi vida por completo, ¿qué hubiera pasado si yo no hubiera decidido cambiar, si yo hubiera decidido rendirme, seguir viendo eso? ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera seguido viendo eso diariamente? Como en los 5 años que estaba adicto. No, no hubiera cambiado nada. Pensándolo bien, no hubiera tenido la confianza no hubiera tenido la confianza que tengo. No hubiera conocido a todas esas personas que conozco ahora. No hubiera ni siquiera entrado al servidor de desarrollo personal, del dolor de ser disciplinado. No hubiera conocido a nadie de ahí. No hubiera salido mucho de casa. Mi vida no hubiera cambiado mucho y hubiera estado solo de verdad. Pero yo inicié el cambio por algo. Y ese algo es ser feliz.
Porque yo quiero ser feliz y sentirme bien conmigo mismo. Y yo seré feliz cuando esa cosa, cuando el no por deje de ser un problema en mi vida y yo pueda controlar mi vida. Todavía estoy en proceso, es un proceso. El cambio ha sido gradual, ha sido poco a poco, pero sigo estando constante. Hago este canal porque quiero aprender con ustedes. Quiero saber cómo es de su vida. Quiero saber quiero saber cómo les está yendo con esta cosa. Cómo les está yendo tratando de dejar de consumir eso. De consumir no por, de consumir esa cosa asquerosa. Esa cosa que no te sirve para nada. Y sobre todo lo más importante que hice en ese entonces fue someterme al poder de Dios, ¿no? Someterme al poder de Dios y sobre todo creer en mí mismo, creer en que yo soy capaz de dejar de ver esa porquería. Si yo pude dejar poco a poco de ver esa porquería y conseguir ese proceso que ni yo mismo me lo imaginaba, y cómo tú no lo puedes lograr, cómo tú no puedes dejar de ver eso. Si tú te sientes mal después de ver después de ver esos videos asquerosos, si tú te sientes mal después de ver esos videos asquerosos, pues tú tienes que, bueno, sigo diciendo pues, discúlpeme, así hablo, perdón. Si tú dejas, si tú después de ver esa cosa asquerosa te sientes mal, triste, culpable, pues yo también lo sentía. Y sigue siendo tímido, inhibido, así como yo lo era, pues, otra vez pues, bueno, lo siento. Bueno, si tú sigues siendo así, viendo esa cosa asquerosa, eh, pues tienes que decidir de una vez el cambio de tu vida, ¿no? Tienes que decidir cambiar tu vida de una vez por todas. Tienes que replantearte, pensar antes si es que acabas de caer, si acabas de ver no por o acabas de ver esa cosa asquerosa. Bueno, no me vengo con más rodeo porque siempre paro diciendo cosas asquerosas o eso, porque de verdad es una cosa asquerosa, es un problema para la juventud de hoy en día, porque veo muchos jóvenes que ven esa cosa, esa mierda, esa cosa asquerosa. No es bueno para nada, no es bueno para ti, no es. ¿Qué te contribuye? ¿Qué te da de bueno el no por? Nada, absolutamente nada, todo lo contrario, te da cosas malas, te, te mantiene adicto, te mantiene mal, te vuelve peor persona, te vuelve peor hombre. Entonces, ¿cómo hacemos este cambio? Primero, preguntándote a ti mismo si realmente quieres cambiar. ¿Tú realmente quieres cambiar? Si tu respuesta es sí, sí quiero cambiar, quiero dejar de ver esa cosa porque esa cosa es un problema en mi vida. Ver esa cosa que es un problema en mi vida no me da nada de bueno y me hace sentir peor. Si esa es tu respuesta, entonces tú puedes comenzar el cambio desde ahora, desde ya, no desde mañana ni más tarde, no, ahora mismo puedes comenzar tu cambio. Ahora mismo tú puedes comenzar con este cambio. Ahora mismo tú puedes comenzar a hacer el sendero que te lleva hasta la luz después de una gran oscuridad que tuviste en tu vida. Porque lo que yo tuve fue un abismo. Yo estuve en un abismo y salí de ahí poco a poco, escalando paredes, escalando toda esa altura hasta llegar a donde estoy actualmente, pero aún tengo que seguir escalando. No te digo que no caigo, sigo cayendo. Caí hoy día, no caí hace 4 días caí. Para serte sincero, caí hace 4 días. Hasta ahora todo bien. Pero tú también puedes comenzar este cambio desde ahora. Como te lo digo antes, desde ahora tienes que hacer el cambio y preguntarte si de verdad te gusta ver esa cosa. ¿De verdad me gusta ver esa cosa? ¿De verdad me gusta ver no por? ¿De verdad me gusta estar viendo a cada rato ese contenido? Obviamente, claramente no te gusta ver eso. Si te hace sentir peor, es que no te gusta.
Así de sencillo. Si te hace sentir mal, peor, después de verlo, no te gusta. Porque te está haciendo mal a tu mente, a tu esencia, a lo que tú eres. Tú, tú como persona, tú eres más que eso. Mira, si yo pude expresarme mejor, desenvolverme y tener y conocer a más gente, con el solo hecho de haber dejado eso y comenzar a tener más confianza de mí mismo, tú también puedes lograrlo y puedes lograr muchas cosas más que yo. Aunque yo también esté en parte del proceso, tú también puedes comenzar este proceso ahora mismo, poco a poco. Porque es un proceso, esto no es un reto de 30 días, no, ni de 100 ni de 1000 días, no. Este es un cambio de tu vida, un cambio que tienes que hacer en tu vida si realmente quieres dejar de verlo, no por... Si realmente quieres dejar de ver esta clase de basura, que es lo que es, puedes comenzar el cambio desde ahora. Puedes comenzarlo desde ahora. Puedes comenzar el cambio desde ahora o sigues viendo eso. Sigues viendo la siguiente fuente de gratificación, de placer, en vez de hacer tu cambio. Puedes seguir viendo eso o comenzar el cambio desde ahora, desde ya. El único que decide eres tú. Si tú decides cambiar, tienes que comenzar a creer en ti mismo también. Una cosa muy importante que es creer en ti mismo, confiar en ti mismo. Saber que tú eres capaz de dejar eso. Tú tienes que saber que eres capaz de dejar eso, que eres capaz de dejar de ver esa cosa. Pero si no quieres comenzar el cambio, ya es cuestión tuya. Este proceso es poco a poco, no puedo decir, no sé cómo decirlo de todo, pero no creo que pueda decir todo lo que tengas que hacer para el cambio en un solo video. Pero bueno, te voy a decir una cosa, una pauta que es muy importante, una pauta o un paso que es importante para comenzar el cambio, que es decidirte de una vez en comenzar este cambio. Va a haber caídas, va a haber caídas, va a haber caídas sí o sí, pero cada vez que caigas, tú tienes que seguir creyendo en ti mismo de que tú eres capaz de dejar de ver eso. Meditar es bueno, sí. Leer es bueno, sí, también un buen hábito que puedes agregar. Estudiar también. Salir a caminar, salir más de casa, sí, también es un buen hábito para comenzar. Hacer ejercicio físico también es muy bueno, muy positivo para comenzar el cambio de tu vida. Sobre todo dejar de ver no por es muy importante para poder comenzar uno de esos cambios, porque es un hábito muy malo, es una adicción, es una adicción que te consume poco a poco. No sé, se me lengua la traba, perdónenme. Ya estamos por finalizar el video, así que bueno, no sé qué puedo decir, agregar para ver si te puedo ayudar. Porque bueno, yo al igual, yo al igual que tú, también estoy en el proceso. Bueno, yo no lo estoy iniciando, pero sí estoy en parte del proceso. Aunque caiga, yo sigo constante, yo sigo siendo constante, yo no me rindo. Y tú cuando comiences a hacer este cambio, cuando comiences a dejar de ver, no por dejar el FAP, lo que tienes que hacer es creer más en ti y, en el resumen, no rendirte. Cuando te da ese pensamiento de rendirte, para por un tiempo, para lo que estás haciendo y comienza a pensar: ¿para qué yo hice este cambio? Y ahí te das cuenta. Si me faltó algo que decir, pueden decírmelo en los comentarios. Esta es la primera vez, el primer video que hago de este tema.
Creo que muy pronto haré otros videos del mismo tema. La verdad es que no sé si fui claro o no fui claro. Es un video sin guión. Solamente estuve preparándome en la misma grabación. He contado todo lo que tenía que contar. eh, Todo lo que pasé hasta llegar hasta donde estoy ahora. El cambio es... El cambio es drástico. Para mí es un cambio drástico porque, mira, de pasar de ser tímido, inhibido, callado, que no hablaba con nadie, que no se daba para hablar ni con chicas ni con chicos, ahora hablo con cualquiera, como si fuera una persona normal. Ya no soy ese tímido inhibido. Ya no soy esa persona que era del pasado, pero gracias a esa persona del pasado, esa persona del pasado fue quien decidió hacer este cambio. Y ahora soy quien soy ahora. Y ese que soy ahora decide de una vez por todas de que quiero ser mejor que antes. Yo quiero ser mejor que antes. Cada día quiero ser mejor. Mejor persona. Mejor ser humano. Y si yo también, si yo puedo, si yo pude, si yo estoy pudiendo hacer esto, tú también puedes. Eh, Tú no pienses de que no puedes, de que no se me da, no tengo motivación. El tema acá no es motivación. El tema de acá, lo que tienes que hacer es ser constante. Vas a caer, sí, vas a caer, pero tienes que levantarte. Porque tú puedes, tú eres más que esto. Dios, el que creó todo este universo, Él te mira, Él está esperando a que tú hagas este cambio en tu vida. Y si no crees en Él, pues bueno, comienza el cambio desde ya. Si sabes que te hace mal ver esos videos asquerosos, comienza el cambio desde ahora. Desde ahora comienza el cambio. Y si caes después de 1 o 2 días o 3 días, tranquilo, tienes que volver a levantarte. Desde ese preciso momento que caes, elimina todo lo que tienes ahí, elimina todo lo que es sexualizado, toda esa cosa, y todo lo sexual, todo lo relacionado con eso, elimínalo de golpe. Y si es necesario, puedes eliminar también TikTok de tu móvil. O modifica tu algoritmo. Y comienza el cambio, comienza a salir más de casa, comienza a reflexionar más. A reflexionar cuando estás a solas es muy importante para el cambio. Eso me ayudó bastante para poder ser quien soy ahora. No soy ningún magnate, no soy ningún millonario, pero he tenido mi proceso. Y me siento mejor que antes. Me siento mejor conmigo mismo. Y tú también puedes hacer lo mismo. Así que ese es mi mensaje final que estoy diciendo, que estoy contando después de contar mi pequeña historia, ¿no? Mi historia corta. El resumen de mi historia. Así que, sin nada más que decir, chicos, cracks, ídolos. Bueno, ídolos no, cracks. Hasta acá fue el video de hoy. El primer video de Ander Real. Lo sé, no me he expresado de la mejor forma, pero para el próximo video lo haré mejor. Así que, chao, hasta la próxima, adiós. Este video en modo de Minecraft es muy bueno. Me gusta mucho, pero no sé. ¿Qué dirán ustedes?